Estamos aquí para decidir si esta persona es culpable o no de trabajo forzoso. Diga su nombre y profesión, por favor. Me llamo Paula Baldó y soy consultora y transformadora sostenible, pero debe haber un error o una equivocación, si yo no tengo ni plantilla ni nada y soy autónoma. ¿Autónoma y sin plantilla, dicho? No hay nada más que añadir. ¡Culpable! Bienvenidas y bienvenidos a RSC, Rescate Sostenible Corporativo. tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento. Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es, y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola Paula, ¿qué tal? Hola, bien, a tope con la cafeína que ya llevo encima. Yo con la cafeína, con el frenador y... ¿El frenador no tiene cafeína ya de por sí? Yo Es que me qué suena sé. que Dani es lo que usa y me suena que tiene cafeína también. Pues O sea, no me vas con extrañaría. doble dosis. No puede ser de que esta noche cafeína. no duerma nada, ¿no? Vale, venga. Puede ser. Pero bueno, estás de vacaciones, así que me da igual, sinceramente. No me das ninguna envidia. Hombre, Ninguna también pena si puedo no duermes. aprovechar todo este chute para ponerme a trabajar. Sí, claro, obligatorio. A trabajar. Te obligamos todos a trabajar. ¿Y por qué? Porque hoy vamos a hablar sobre... Sobre trabajo forzoso, aunque nos va a salir forzado, creo, mientras hablemos. Es que a mí, Porque esto no nos de, gusta. a mí esto de trabajo forzoso a mí me recuerda cuando tenías que hacer una cartulina en el cole el domingo a Cole. las 8 de la noche. Sabes que eso era trabajo forzoso para los padres, ¿no? Y las Sí. madres, en realidad. No era para el niño o la niña, era para papá y mamá quienes tenían que hacer ese trabajo forzoso. Pues Bueno, a sí, ver, hoy hablamos de ¿de trabajo qué es esto? forzoso. Venga, ¿de qué va? Hoy hablamos de trabajo forzoso para hablar de algo más que no sea en sostenibilidad medio ambiente, sino que también hablamos de esa parte social que no nos la podemos olvidar. Ujú. Y es porque ahora, no sé qué, bueno, como siempre, todos los años, noviembre y diciembre son los meses de vamos a aprobar reglamentos, vamos a sacar directivas, vamos a aprobar todo. Y el 19 de noviembre se aprobó el reglamento del Parlamento Europeo por el que se prohíbe en el mercado de la Unión productos realizados con trabajo forzoso. Muy bien, pues oye, Entonces, me bueno, parece muy bien. yo creo que era un tema que es interesante porque, claro, hasta ahora en realidad, aunque hubiese trabajo forzoso, nadie prohibía ese tipo de cosas. Quiero decir, todo el mundo hemos hablado alguna vez, incluso hemos hecho comentarios sobre los balones cosidos por los niños y la marca deportiva que te dé la gana, ¿no? Sí, Es como algo... Sí, sí. Y se habla como medio en broma, medio como algo natural. Entonces, bueno, pues ahora mismo pues parece que la Unión Europea se ha puesto en serio con este tema. Muy bien, un aplausito para la Unión Sí, sí, Europea. sí. Y es que los datos Sí. te ponen un poco los pelos de punta, ¿eh? Efectivamente. Te ponen un poco los pelos de punta. Porque yo creo que todos, más o menos, en todas las normativas nacionales, pues obviamente está regulado que no exista trabajo forzoso, pero una cosa es que no tengas trabajo forzoso en tu país Ujú. y otra cosa son que consumas productos hechos Productos fruto. que vengan de sitios o que provengan, sí, de sitios Eso en los que haya trabajo forzoso, que es muy diferente. Entonces, Eso es. está recientita, el reglamento recién publicado en el DOUE y pues en 3 años pues esperemos que esté como siempre con su entrada en vigor, etcétera, etcétera. Efectivamente. Entonces vamos poniéndonos un poco al día. Nosotros tú y yo pues, siempre vamos adelantándonos unos 3 años de media a lo que va a pasar. Está muy bien. Oye, quienes nos escuchan tienen que estar encantados. Somos como una especie de bola de cristal del futuro a nivel de sostenibilidad. Entonces está muy bien. Entonces, primero, antes de hablar de esos datos horribles que ponen los pelos de punta, me gustaría explicar qué es lo que considera el reglamento, lo que es trabajo forzoso, Ujú. Perfecto. que es, lo voy a leer tal cual, ¿vale? Es Ujú. todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Ujú. ¿Qué tipo de amenazas consideran? Pues lo básico, violencia o intimidación, ¿no? Ujú. Son como la típica cosa. También se entiende que puede ser trabajo forzoso aquellos que llaman más sutiles, que es que a mí lo de sutil bueno, nada, que son, pues por ejemplo, manipular deudas, que te retengan la documentación de identidad, por ejemplo, hasta que no cumplas determinadas cosas, o que te amenacen con que van a denunciarte a inmigración
o a las autoridades si no haces determinadas cosas, ¿no? Vale. Eso estaría dentro de lo que se considera trabajo forzoso. Vale. El dato, según la Organización Internacional del Trabajo, agárrate, son 27,6 millones de personas que están en esa situación, de las cuales 3,3 millones son niños y niñas. Es una pasada. Es una salvajada. Es una salvajada. Y esta es la estimación. O sea, quiero decir, probablemente haya más cosas que hay veces que no se saben, ¿no? Pero bueno, esta es la estimación. Y más teniendo en cuenta esto que decías, que al final están haciendo productos o servicios incluso que consumimos nosotros. Exacto, exacto. Entonces, otro dato interesante y que nos ha llamado aquí la atención mientras preparamos esto, ¿verdad? Es que el 86% se da en el sector privado. Claro que automáticamente hemos pensado, eso significa que el Que en el sector público... que el 14% es en el sector público. O sea, trabajo forzoso en el sector público. Público. O sea, eso es que las autoridades gubernamentales y públicas de determinados países y sitios obligan a la gente a hacer cosas. Efectivamente. Lo cual es tremendo. Entonces, ¿cuál es la idea que tiene la Unión Europea? Pues por un lado, evidentemente, para atajar este problema es directamente vamos a prohibir que se comercialicen en la Unión Europea este tipo de productos. Uh-huh. Y por otro lado, una cosa que a mí me llama muchísima la atención y que me parece muy bien, lo que no sé es cómo lo van a hacer, bueno, lo explican en el reglamento, pero sigue pareciéndome muy difícil de hacer, que van a hacer una base de datos con información verificable y actualizada sobre zonas o productos que tengan riesgo de trabajo forzoso. Sí. No van a dar, según la norma, datos, o sea, nombres del operador económico en concreto. O sea, no te va a decir la empresa tal hace no sé qué, ¿no? Porque, bueno, eso es otro tema que ya iría por la parte legal, judicial sí. y legal. Pero sí que van a dar información sobre qué sectores en concreto y en qué zonas geográficas específicas se dan estos riesgos. ¿Para qué es esto muy interesante desde el punto de vista de la gente que nos suele escuchar? Pues para aquellas empresas que tengan que hacer diligencia de vida, cumplir con diligencia de vida o hacer análisis de riesgos dentro del marco de la Directiva de Reporte de Sostenibilidad. Porque a lo mejor tienes o usas o compras productos que estén en esta situación o que sean de estos países. Entonces también tener esta información, vale que no la tendremos hasta dentro de unos cuantos años porque tienen que hacer esa base de datos, es muy interesante también para controlar. De todas formas, aunque oficialmente no esté la base de datos, creo que es muy inteligente por cualquier empresa que compre productos de determinados países que se sabe. O sea, no hay una lista oficial, pero hay países en los que sabes y hay sectores en los que es lo habitual y todo el mundo lo comenta, ¿no? Que hay este tipo de problemática, pues tenerlo en cuenta. Hombre, y en nuestras estrategias. Y a lo mejor un pequeño productor aquí local que compra piezas a determinados países, pues a lo mejor tiene poca posibilidad de verificar que eso que está comprando, pues de dónde proviene. Pero operadores con cierto poder de mercado, yo creo que también deberían poner sus mecanismos para verificar de dónde están comprando y quiénes son sus productores. ¿Y qué pasa allí? Efectivamente, donde sea. Sí, la idea un poco es eso. La Unión Europea va a retirar, si se detecta este caso, los productos directamente del mercado. O sea, a ti no te van a decir, mira, fulanito de tal, trabajo forzoso, ¿no? Tiene productos con trabajo forzoso. Pero sí, como consumidores vamos a ver que los productos de fulanito de tal han sido retirados del mercado. O sea, efectivamente. Retirados y eliminados. Y eliminados del mercado. Da igual que sean directamente dentro de las tiendas y físico, como si también se venden a nivel de tienda online. O sea, se va a prohibir su comercialización a través de tiendas online también. Sí, y me ha gustado mucho también porque en los comunicados y notas de prensa que hemos estado leyendo, que hablaban que esto lo mencionan como un riesgo. O sea, en nuestra cabeza tengamos en cuenta que al final es una probabilidad y es un porcentaje, y como no tenemos, lo que decías tú, como no vamos a saber exactamente quién es el operador concreto, la empresa, al final tú tienes que tratar esta información como un riesgo que pueda afectar a tu negocio, que me parece un enfoque muy, muy interesante. Por eso, y además, mira, también incluso para cerrar así un poquito más, si trabajamos con unas estrategias de sostenibilidad que tengan en cuenta los ODS, pues que sepáis que esto va directamente al ODS 8, concretamente la Meta 8.7, que el ODS 8 es el de trabajo decente y crecimiento económico. Ojo ahí,
trabajo decente, es esa parcelita, ¿no? Y en la meta 8.7 en concreto dice que se debe defender y promover y contribuir a la protección de los derechos humanos y en concreto los derechos del niño. Entonces, bueno, va por ahí esa línea. Entonces, bueno, podemos empaquetarlo todo un poco cuando hablamos de estrategia de sostenibilidad, también teniendo en cuenta esa meta, si nos curramos esa lista de proveedores, orígenes y lo trabajamos bien. Sí. Y es una cosa a considerar pues por ejemplo, si tenemos unas políticas de compra sostenible, Efectivamente. pues que lo trabajemos también desde ahí. Es muy interesante también esto que dices de la compra, pues siempre hablamos de compra verde, bueno, compra sostenible, porque también habrá que ver en productos que sean combinaciones, que solo algunas piezas determinadas puedan provenir de ciertos países. O sea que también es un tema complejo en el sentido de qué porcentaje de mi producto puede tener o tener un riesgo o tener de este tipo de piezas. Y yo no sé el reglamento al final qué porcentaje determina para coger y decir un producto final, destruirlo. Porque, claro, Ahora mismo, tal como está planteado, dicen que esto se va a trabajar como en colaboración entre todos los Estados miembros de la Unión y en colaboración también con autoridades internacionales que trabajan con estos temas. Y dicen que para valorar un poco el grado de infracción, pues se va a tener en cuenta, por un lado, la magnitud y la gravedad del presunto trabajo forzoso. También se va a tener en cuenta la cantidad o el volumen de productos que se hayan metido en la Unión Europea de ese perfil, la proporción de las piezas hechas, qué porcentaje, pero no dice cuánto. Y, bueno, también la proximidad de agentes económicos a esos riesgos de trabajo forzoso. Porque si hay sospecha también de que se podría hacer algo y tal, también puede ser más grave aún si el país no pone las cosas de origen, bien y no lo controla o no lo gestiona. Sí, también es muy interesante otro punto que tocaba, sobre todo en las normativas, o sea, en la nota de prensa que decía que hablaba de los países, los diferentes países, cuando levanten unos casos determinados, como la comunicación entre países pues tiene que ser clave. Pues como cualquier otro delito, pues... Pero bueno, está muy bien que nos estemos poniendo un poco más serios, está muy bien que a medio plazo tengamos esa base de datos y yo creo que está aún mejor que, aunque aún no tengamos esa base de datos, pues desde nuestra parcelita de empresa, pues digamos, oye, voy a investigar esto un poco, voy a ver, ¿no?, de dónde vienen mis productos exactamente. Y por eso es tan importante, que siempre soy yo muy pesada con todo el tema de conocer súper bien la cadena de valor y saber de dónde vienen las cosas que estás utilizando. Cosa que no es fácil. Yo ya no digo que sea fácil hacerlo, sino simplemente que es muy interesante. Bueno, pues oye, esperemos que por lo menos en 3 años tengamos la base de datos. Sí, a mí me... bueno, yo que ya soy bastante así, ¿no?, que cuando ya incluso detecto... ya ni siquiera a este nivel, sino que yo ya detecto, pues eso, incumplimientos que para mí ya no son ilegales, pero sí me parecen falta de ética en determinadas empresas. Dejo de ser consumidora usuaria, ¿no? En cuanto tengo la certificación de que de verdad, o sea, esta empresa funciona así o se trabaja así, o incluso, quiero decir, hay asociaciones, esto por ejemplo es una cosa que me ha pasado tal cual, hay asociaciones en las cuales me han invitado a ser socia y miembro, en la cual yo me he enterado después que los trabajadores que tienen contratados están en unas condiciones que rayan lo ilegal. No es ilegal, porque no es ilegal, pero rayan lo ilegal y tiene una falta de ética muy grande. Y he dicho que no. Sí, y de hecho les he dicho, mira, no, porque sé que pasa esto, esto y esto, y no me interesa formar parte de una asociación que trabaja o de una entidad que trabaja así, de esta manera, ¿no? Pues hagámoslo un poco más amplio. Efectivamente, que está genial. Muy bien, pues oye, como siempre dejamos los enlaces en las notas del programa para que quiera echar un vistacillo, el reglamento también está ahí, así que muy interesante. Aprendamos más un poco. Muy bien. ¿Nos vamos entonces? Sí, nos vamos. Que esta semana ya vamos a doblete y... El oyente no se entera, pero nosotros ahí... Pero nosotros sí, nosotros notamos que tenemos que grabar más episodios en una semana de lo habitual. Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido. Hasta la semana que viene. Nos escuchamos.
Oye, ¿vamos a hacer pausa de Navidad? Sí, ¿no? Espero. La necesitamos.